Bueno, buenos días a todos y todas. Bienvenidos y bienvenidas nuevamente a este espacio en el cual damos difusión de nuestros resultados de mercado laboral, específicamente para el mes de julio, para el trimestre mayo-julio y en algunos casos para el año móvil agosto 2023, julio 2024. Antes de empezar, quiero volverles a hablar de nuestro operativo más grande que tenemos en este momento en el DANE y es nuestro Censo Económico Nacional Urbano. En este momento, nosotros estamos avanzando ya en nuestra fase 1, que es el autodiligenciamiento. Recordemos que hay algunos operativos a los cuales les llega directamente el formulario de autodiligenciamiento a las empresas. Nuestra segunda fase, que es el recuento, que son todas estas personas del DANE que ustedes seguramente están viendo en la calle, que van por las calles y van anotando y van haciendo el recuento de cada una de nuestras unidades económicas visibles. Y ya estamos a punto de empezar con nuestra fase de barrido. En próximas semanas será nuestro lanzamiento, en la cual ya no solamente estaremos recorriendo las calles, sino que estaremos hablando con las personas que están o en nuestros establecimientos comerciales y también con nuestros vendedores de calle, recogiendo toda la información que necesitamos para nuestro censo. En este momento ya hemos completado más del 90% de nuestra fase de recuento, ya hay ciudades, ya hay municipios donde esta fase terminó completamente. Ahora que iniciamos nuestra fase de barrida en la cual recorremos evidentemente todas las manzanas de las zonas urbanas del país, necesitamos encontrar más personas que nos apoyen con este trabajo, con estos recorridos de campo. Es por eso que en este momento estamos contratando más personas para nuestro Censo Económico Nacional Urbano y para mí es muy grato justamente empezar esta rueda de prensa de mercado laboral anunciando que en este momento seguimos buscando personal. En este momento necesitamos a más de 2.000 personas en 100 municipios de 31 departamentos. Ya hemos logrado que muchas personas empiecen a trabajar con nosotros, pero necesitamos aún más. En este caso estamos buscando personas de diferentes roles, censistas de barrido, censistas de ruta, supervisores de barrido, supervisores de ruta, así que los invito y las invito a entrar a nuestra página web www.dane.gov.co, donde pueden ingresar a la parte de convocatorias y pueden encontrar una parte especial de invitaciones públicas, donde encuentran el ingreso, los requisitos y todo el trámite que deben hacer para poder hacer parte de esta gran familia DANE y poder acompañarnos en nuestro Censo Económico Nacional Urbano. Ahora sí, empecemos con nuestros resultados. Como les decía, vamos a tener hoy los resultados de julio 2024 y mayo-julio 2024. Para el mes de julio de 2024, nuestra tasa de desocupación se centró en 9.9. Como pueden ver, es 0.3 puntos por encima de lo que teníamos en julio de 2023 y es muy cercano a lo que teníamos, o es el mismo valor que teníamos en julio de 2017. Nuestra tasa global de participación se ubicó en 64.2 y nuestra tasa de ocupación para el mes de julio en 57.8. Cuando nosotros vemos la comparación de lo que ha venido pasando desde 2018 hasta 2024, salvo los años de 2020 y 2021, donde por obvias razones de la pandemia tuvimos unos escenarios de mercado laboral distintos, podemos ver que al día de hoy el comportamiento de 2024 es muy parecido a lo que venía pasando en esos años previos a la pandemia, a como estábamos ya en 2023, con un leve descenso entre enero y junio, y de aquí en adelante lo que uno ha visto en años anteriores es que básicamente hay una tendencia bastante pareja. Cuando vemos ya los puntos desagregados o estas tasas desagregadas por total nacional y 13 ciudades, vemos algo muy particular que vamos a ver en esta rueda de prensa y es que básicamente los resultados de julio de 2024 son exactamente los mismos o muy parecidos al panorama que teníamos en julio de 2023. Por esto no vamos a tener muchas diferencias significativas, por esto esta rueda de prensa va a ser muy parecida a la de hace un año y vamos a ver que no tenemos cambios drásticos. Como les mencionaba, la tasa de desempleo de desocupación pasa de 9.6 a 9.9 para el total nacional, en 13 ciudades pasa de 9.8 a 10.2 y todas las cifras, tanto de la tasa global de participación, tasa de ocupación y tasa de subocupación, tiene valores parecidos y ninguno con una diferencia estadísticamente significativa, ya que estamos teniendo valores muy parecidos. Cuando vemos el tema de brechas, el mercado laboral de hombres y mujeres,
vemos un aumento o vemos que ya comparado con lo que veíamos hace un tiempo y era una mejora mes a mes de las brechas de desempleo para las mujeres, pues aquí creo que por segundo o tercer mes consecutivo ya tenemos una brecha que desafortunadamente se va ampliando. En este caso, la tasa de desocupación para mujeres en julio de 2024 fue de 7.7, de hombres fue de 12.9 y en 13 ciudades la tasa de desocupación de mujeres fue de 8.9 y de hombres de 11.7. Esto en el total nacional nos lleva a una brecha de 5.2 puntos porcentuales, que como podemos ver es una tasa que vuelve a subir comparada con los julios de los años anteriores y que realmente, si uno ve todo el histórico, pues esta disminución que les digo que veníamos teniendo, pues aquí, aunque todavía no podemos hablar de tendencias, porque para hablar de tendencias hay que tener unas series mucho más largas, pues sí muestra una leve subida con respecto a julio de 2023. En este caso, la brecha se explica por dos factores. El primer factor es que hay una disminución de la tasa de desempleo de hombres, 7.7 comparado con 7.9 de hace un año, y un aumento en la tasa de desocupación de las mujeres que pasa de 11.9 a 12.9, y eso es lo que hace que en este mes tengamos una brecha mayor a la que habíamos tenido. Cuando miramos otra vez esta tasa de desocupación, pero por cada uno de los dominios geográficos, vemos que este aumento de 0.3 puntos porcentuales está sobre todo, o se concentra sobre todo, en las 13 ciudades y sus áreas metropolitanas y en otras cabeceras. De estos 0.3 puntos porcentuales, 0.2 puntos los pone 13 ciudades, 0.2 los pone otras cabeceras, en 10 ciudades no vemos ninguna diferencia y vemos una leve disminución en centros poblados y rural disperso que le quita justamente 0.1 a este 0.3 de la variación porcentual. Nuevamente, como les vengo diciendo, no tenemos diferencias significativas en ninguno de nuestros dominios geográficos y tenemos una distribución muy parecida a la que teníamos hace un año. Para el mes de julio tuvimos un total de 40.142.000 personas en edad de trabajar. De esas 40.142.000, 23.203.000 estuvieron ocupados, 2.555.000 estuvieron desocupados y 14.384.000 salieron de nuestro mercado laboral. ¿Esto qué me quiere decir ya en la diferencia con respecto al año pasado? Que tuvimos 21.000 personas ocupadas más, 101.000 personas desocupadas más y 455.000 personas más por fuera de la fuerza de trabajo. En este caso, y lo que veremos en toda la rueda de prensa, es que solamente los cambios significativos los tenemos justamente acá en esta población que está fuera de la fuerza de trabajo. Sin embargo, cuando uno ve cómo está esto distribuido dentro de la población, este aumento de 455.000 personas solamente me está representando en el promedio un cambio de 35.2% de personas fuera del mercado de la fuerza de trabajo en julio de 2023 a un 35.8% fuera de la fuerza de trabajo en este julio de 2024. Así que aunque es nuestro valor más alto y es el único que es estadísticamente significativo, al mirar ya todo el contexto vemos que realmente la diferencia no es tan significativa. Cuando miramos la población ocupada según dominio geográfico, pues ya en total, este número total de personas ocupadas, pasamos en el mes de julio de 2023 de 23.182.000 personas a 23.203 personas. Este es el cambio de las 21.000 personas de las que hablábamos. Esto es un cambio porcentual del 1%. Acá solo les recuerdo que de toda nuestra población ocupada, el 47.6% está en las 13 ciudades y sus áreas metropolitanas, 26.5% en otras cabeceras y 20.9% en centros poblados y rural disperso. Esta variación porcentual, digamos, este aumento es más alto en 13 ciudades y sus áreas metropolitanas, donde tuvimos un aumento de 0.8%, en centros poblados y rural disperso de 0.7%, y tuvimos una disminución de 1.3% en 10 ciudades, que pasa de 1.169.000 a 1.153.000, y también un descenso de 1.3% en otras cabeceras. Lo que pasa es que como son los valores o las cantidades de personas más pequeños, a pesar de que la variación porcentual es más alta, pues pesan mucho más estos donde hay mayor concentración de personas.
¿Qué pasa con la población ocupada en el mes de julio cuando dividimos entre hombres y mujeres o comparamos entre hombres y mujeres? Pues aquí vemos que los hombres tienen un aumento del 0.6 en su población ocupada y las mujeres tienen una disminución del 0.6 en su población ocupada. Sin embargo, acá, como lo reitero cada mes en esta rueda de prensa, mientras que en julio tuvimos 13.563.000 hombres ocupados, tuvimos tan solo 9.640.000 mujeres ocupadas. Esto no es un dato atípico, no es una cosa extraña, lo digo nuevamente, es algo que tiene que ver con las dinámicas de nuestros mercados laborales. En el caso de los hombres, nuestra población ocupada aumenta tanto en otras cabeceras como en centros poblados y en 13 ciudades y tiene una disminución de 0.8 en 10 ciudades. Con respecto a las mujeres, disminuye la cantidad de mujeres ocupadas tanto en otras cabeceras como en 10 ciudades y tiene un aumento que no alcanza a compensar esa caída tanto en 13 ciudades como en centros poblados y rural disperso. Cuando miramos ya esto por rangos de edad, recordemos que para el mes de julio tuvimos un aumento de 21.000 personas ocupadas. Estas 21.000 personas ocupadas responden a 34.000 personas que se ocuparon del rango de edad 25 a 54 años y a 50.000 que se ocuparon de 55 años en adelante. Sin embargo, hay una caída de 63.000 personas en la ocupación en las personas de 15 a 24 años. Así que haciendo sumas y restas, eso nos lleva a las 21.000 personas que entran o que aumentan en nuestra población ocupada comparando julio de 2023 con julio de 2024. Nuevamente, los hombres tenemos un aumento de 78.000 hombres ocupados y en las mujeres tenemos una disminución de 57.000 mujeres ocupadas para el mes de julio. Esta que es tal vez una de las gráficas que más llaman la atención en la rueda de prensa, que es el total de población ocupada según la rama de actividad económica. Nuevamente recordemos que estamos hablando de 21.000 personas que ingresan o que aumentan entre julio y julio el número de población ocupada, con un total para el mes de julio de 2024 de 23.203.000 personas ocupadas. Donde más aumenta el número el volumen de la ocupación es en administración pública y defensa, educación y atención de la salud humana, donde tenemos un aumento de 164.000 personas ocupadas, industria manufacturera, un aumento de 63.000, e información y comunicaciones, un efecto de 63.000 también. En contraparte, tenemos 3 áreas donde baja los niveles de ocupación. Donde más baja es en construcción, que tenemos una disminución de 119.000 personas, transporte y almacenamiento, una disminución de 113.000, y comercio y reparación de vehículos, una disminución de 78.000. Nuevamente, esos contrapesos entre las personas que entran y las personas que salen de la ocupación es lo que termina dándonos el total de 21.000 personas ocupadas, más en julio de 2024 que en julio de 2023. Cuando miramos ya esta rama de actividad económica por sexo, lo que vemos es que estos 78.000 hombres que entran a la ocupación comparando julio 2023 con julio 2024, la mayoría corresponde a 144.000 hombres que entran a la rama de la actividad de la administración pública y defensa, educación y atención en salud humana, 109.000 que ingresan a industrias manufactureras y 48.000 que ingresan a actividades profesionales, científicas, técnicas y de servicios administrativos. En contraparte, salen 108.000 personas ocupadas de la rama de transporte y almacenamiento, 88.000 hombres de la construcción y 52.000 de suministro de electricidad, gas y agua. Con respecto a las mujeres, donde tenemos una disminución de 57.000 mujeres ocupadas, mayoritariamente corresponde a 103.000 que salen de la rama de comercio en general y reparación de vehículos, 31.000 que salen de la rama de construcción y 42.000 que salen de la rama de las industrias manufactureras. Cuando miramos esto por posición ocupacional, nuestra población ocupada, acá les quiero recordar que el 100% de la población ocupada que tenemos en el país, 43% son obreros o empleados particulares, 41% son trabajadores por cuenta propia y entre trabajadores familiares sin remuneración, empleados domésticos, obreros o empleados del gobierno, jornaleros o peones o patrones y empleadores, se juega o está ese 15 o 16% adicional. En este caso, nuestro aumento de 21.000 personas en la población ocupada corresponde mayoritariamente, y acá vamos a ver unos rubros que crecen mucho y otros que decrecen también mucho, y por eso llegamos solamente a este 21.000,
En los casos de los que crecen, los obreros o empleados particulares tienen un aumento de 227.000 personas ocupadas y trabajador familiar sin remuneración, que tiene un aumento de 62.000, mientras en contrapeso los trabajadores por cuenta propia tienen una disminución de 269.000 personas y patrón empleador tiene una disminución de 26.000 personas. Si se dan cuenta, lo que más contribuye a este 0.3, que es el cambio que tenemos entre nuestra, el cambio que tenemos en nuestra población ocupada de 2023 a 2024, lo que más está aportando son los obreros o empleados particulares y lo que más está restringiendo o lo que más está acotando son los trabajadores por cuenta propia, que pues son los dos rubros más grandes con respecto a la distribución del total de la población ocupada. Cuando miramos esta población ocupada por posición ocupacional, diferenciando entre hombres y mujeres, vemos que la mayor cantidad de hombres que entran o que aumentan esta población ocupada de año a año son obreros o empleados particulares y son empleados domésticos. En contraparte, los que más bajan son los trabajadores por cuenta propia y los patrones o empleadores. Por el otro lado, con el tema de las mujeres, que como venimos viendo tuvo una disminución de 57.000 personas, donde aumenta es en obrero o empleado particular, que aumenta 71.000 personas, y en trabajador familiar sin remuneración, que aumenta 55.000, pero en estos casos los 189.000 mujeres que salen del rubro de trabajador por cuenta propia, pues es en gran parte lo que termina explicándonos esta bajada de 57.000 personas o de 57.000 mujeres ocupadas en julio de 2024. Vamos ahora específicamente con el rubro de desocupación. Entonces, con el total de población desocupada según dominio geográfico, en julio de 2023 teníamos 2.454.000 personas desocupadas. Para julio de 2024 tenemos 2.555.000 personas desocupadas. Donde más aumenta esta población desocupada es en otras cabeceras, que pasa de 763.000 a 816.000, con una variación del 6.9%, seguido de 10 ciudades, que pasa de 149.000 personas a 158.000, con una variación de 6.1%, y 13 ciudades con una variación del 5.6%. En contrapeso, aunque obviamente es una proporción de personas mucho más pequeña, en los centros poblados y rurales dispersos estamos pasando de 352.000 a 324.000 personas desocupadas, que equivale a una reducción del 7.9%. Esta población desocupada también según sexo y dominio geográfico, lo que vemos es que la cantidad de personas desocupadas baja en 1.8 para el caso de los hombres y aumenta en 9.3 para el caso de las mujeres. En el caso de los hombres, donde tenemos la mayor disminución de las personas desocupadas, es en centros poblados y rural disperso, donde pasamos de 172.000 hombres desocupados a 144.000 hombres desocupados, pero también tenemos un aumento grande en la población de hombres desocupada en 10 ciudades, que pasa de 66.000 a 74.000. En el caso de las mujeres, este aumento en la desocupación se ve mayoritariamente en 13 ciudades y áreas metropolitanas, donde pasamos de 595.000 mujeres desocupadas a 678.000, lo cual es un aumento del 13.9% de las mujeres desocupadas en 13 ciudades y rural disperso, lo que además me aporta 6.4 puntos porcentuales del total de los 9.3 puntos porcentuales de la variación de las mujeres desocupadas para julio de 2024. Cuando lo vemos por rango de edad, este aumento de 101.000 personas en la población desocupada mayoritariamente está en las personas de 25 a 54 años, donde hay 73.000 de estas 101.000 personas, y seguido por las personas de 15 a 24 años, donde tenemos 25.000. Acá una cosa que es bastante importante es que los hombres desocupados disminuyen en el rango de 15 a 54 años y realmente aumentan muy poquito en la de 55 años y más, pero en el caso de las mujeres, que está aportando 121.000 mujeres a esta total de desocupación de julio de 2024, aumenta mayoritariamente en el rango de 15 a 25, con un aumento de 95.000 mujeres desocupadas en el rango de 25 a 54 años, que como todos sabemos es el rango de edad que pues tiene una mayor presencia laboral.
Vamos ahora con la población fuera de la fuerza de trabajo. Recordemos, esta es la población que sale del mercado laboral a pesar de tener una edad propicia para estar trabajando. Como les decía, es el único ítem o la única de nuestras variables de mercado laboral que tiene una diferencia significativa, donde pasamos de 13.929.000 personas fuera de la fuerza laboral en 2023 a 14.384.000 personas fuera de la fuerza de trabajo en julio de 2024, lo cual es un aumento del 3.3%. ¿Dónde salen más personas del mercado laboral? Donde más salieron fueron en otras cabeceras, que pasamos de 3.843.000 a 4.084.000, con un aumento de 6.3% de población fuera de la fuerza de trabajo. Aquí también con las 10 ciudades tenemos un aumento. Nuevamente, 10 ciudades tienen un aporte en la distribución total bastante pequeño, pero este paso de 828.000 a 864.000 representa una diferencia porcentual del 4.3%, que en este caso también es significativa. Cuando vemos esta población que sale del mercado laboral o que está fuera de la fuerza de trabajo según sexo y dominio geográfico, vemos que hay 4.569.000 hombres que salen en julio del mercado laboral y hay 9.816.000 mujeres que en este mes también salen de la fuerza laboral. A pesar de que son muchas más mujeres, tenemos una mayor variación porcentual en hombres, donde sale un 4.9, que en mujeres, donde sale un 2.5. Lo que vemos es que en cada una de los dominios geográficos que tenemos hay un aumento de hombres fuera de la fuerza de trabajo, y en el caso de las mujeres también hay un aumento, en este caso significativo, en otras cabeceras y en 10 ciudades, y hay una pequeña disminución de la población fuera de la fuerza de trabajo, que es tan solo de 0.4 en 13 ciudades y áreas metropolitanas, pero que no alcanza a compensar, digamos, los otros aumentos que tenemos. Cuando miramos quiénes son las personas que están saliendo de este mercado laboral o que ingresan a estar fuera de la fuerza de trabajo por grupo de edad, vemos que estas 455.000 personas mayoritariamente son personas entre los 25 y los 54 años y de 55 años y más, es decir, toda la población mayor de 25 años, que me está poniendo 462.000 personas que un poco lo bajan o lo disminuyen un poquito, estas 7.000 que salen de o que ingresan al mercado laboral, que son personas de 15 a 24 años. Cuando lo vemos por sexo, vemos que los hombres que están ingresando o que están fuera de la fuerza de trabajo son mayoritariamente hombres de 25 a 54 años, donde encontramos una diferencia de 135.000 hombres, y en cambio las mujeres son mayoritariamente de 55 años y más, donde pasamos de 4.017.000 a 4.152.000, con un aumento de 136.000 mujeres fuera de la fuerza de trabajo. ¿Qué salen a hacer estas personas? Que también es una de las preguntas más importantes y relevantes, y es entender qué pasó con estas 455.000 personas. Pues de estas 455.000 personas, 338.000 salen del mercado laboral porque empiezan a hacer oficios del hogar. Acá, aunque la diferencia significativa lo tienen los hombres, que salen 131.000 hombres, realmente donde más salen son mujeres, que salen 207.000 mujeres, pasando de 6.780.000 mujeres fuera de la fuerza de trabajo a 6.987.000 mujeres fuera de la fuerza de trabajo. Igualmente, pues donde más salen son de las mujeres, mientras que tenemos 215.000 hombres que salen del mercado laboral, tenemos 240.000 mujeres que salen de este mercado laboral. Vamos ahora con nuestra tasa desestacionalizada de desocupación, que como todos y todas ustedes saben bien es un ejercicio netamente académico que responde a algunos criterios que tiene la OCDE, por ejemplo, para hacer seguimiento a sus cifras de mercado laboral, y que aquí la ponemos para evaluar lo que ha pasado mes a mes, quitando las tendencias y las fluctuaciones que ya sabemos que son constantes en nuestro mercado laboral. Entonces, para el mes de julio de 2024 tenemos una tasa de desocupación desestacionalizada de 10 puntos y una tasa también de desocupación desestacionalizada para 13 ciudades y áreas metropolitanas de 10 puntos. Acá quiero recordar, hace un mes, algún periodista me decía que este aumento de 10.4 a 10.6,
quería decir que había un aumento y que había una tendencia al aumento en nuestra tasa desestacionalizada, y yo le decía esperemos, porque realmente eso se va viendo mes a mes, y como les dije hace un rato, hasta no tener un largo periodo de tiempo uno no puede hablar de tendencia, y en este caso venimos para el mes de marzo con una tasa desestacionalizadas a nivel nacional de 10.5, luego 10.4, luego 10.6, luego 10 y luego 10 puntos, que es a la que llegamos el día de hoy. Entonces, digamos que a nivel nacional no podemos ver una tendencia en lo que pasa en la tasa desestacionalizada. Empezamos a ver, sin que esto, digamos, no pueda cambiar en el tiempo, que con respecto a las 13 ciudades venimos teniendo una disminución mes a mes. Tenemos en el mes de febrero, una tasa de 10.7 que ha venido bajando y en este momento llega a 10 para el mes de julio, esa con una tendencia un poco más marcada a descender, que no es la misma que vemos en la tasa nacional, donde no vemos realmente una tendencia clara, sino un nivel de fluctuación que nos mantienen muy cercanos al 10, entre el 10 y el 11, pero que no podemos llamar todavía una tendencia. Vamos ahora con el mercado laboral para el trimestre. Como ustedes saben, nosotros tenemos que entregar información trimestral porque es la que nos permite tener información tanto para 13 ciudades y áreas metropolitanas como para 23 ciudades, porque solamente cuando logramos agregar la muestra de esos 3 meses es que podemos dar resultados representativos para cada uno de estos territorios. En este caso, nuestra tasa de desocupación para el trimestre pasa de 9.8 de mayo a julio de 2023 a 10.2 en mayo-julio de 2024 para el total nacional, y estamos con 13 ciudades pasando de una tasa de 9.9 a una tasa de 10.2. Recordemos que acá tenemos los 3 meses, así que todavía tenemos algo de lo que venía pasando en los meses anteriores que termina repercutiendo acá. Al igual que lo que pasaba con nuestra tasa mensual, acá no vemos diferencias estadísticamente significativas, por eso vemos un panorama muy parecido entre el trimestre mayo-julio 2023 al trimestre mayo-julio 2024. En este caso, mantenemos, digamos, estas diferencias entre el mercado laboral entre hombres y mujeres. Para este trimestre, la tasa de desocupación de mujeres fue de 12.6, mientras la tasa de desocupación de hombres fue 8.3, lo que nos lleva a tener una brecha de 4.3 puntos porcentuales en la desocupación entre hombres y mujeres en el total nacional. Y en el caso de las 13 ciudades, esa brecha disminuye muchísimo porque tenemos una tasa de desocupación de mujeres de 11.2 y de hombres de 9.4. También vemos que las grandes diferencias que siguen existiendo entre la tasa global de participación y la tasa de ocupación, que siempre está por encima de los 20 puntos, pues se mantiene durante el trimestre, al igual que la veíamos viendo en el mensual. Veamos entonces ahora sí nuestra tasa de desocupación para nuestras 23 ciudades y áreas metropolitanas. En este caso, las 3 ciudades que para el trimestre mayo-julio tuvieron las tasas de desocupación más altas fueron Quibdó, con una tasa de 26.8, un aumento de 1.3, Riohacha, con 16.6, con un aumento de 3.1, e Ibagué, con 15.7, con una disminución de 0.1. Si se dan cuenta, no hay ninguna diferencia estadísticamente significativa porque estamos teniendo valores muy parecidos a los que teníamos hace un año. En contraparte, las que tienen menor tasa de desocupación son Bucaramanga, con 8.4, que también hemos visto ya mes a mes que tiene un comportamiento bastante positivo con respecto al mercado laboral, Medellín, con una tasa de 9, un aumento de 0.4, y Santa Marta, con 9.1, una disminución de 0.2. Si se dan cuenta, a pesar de que no hay diferencias estadísticamente significativas que nos permitan hablar muy a profundidad de los cambios entre un año y otro, lo que sí podemos ver es que es un poco más constante que haya un aumento pequeño, pero un aumento en las tasas de desocupación de todas las ciudades, y realmente son pocas, son solamente 4 o 5 las que podemos ver que tienen una diferencia o una disminución con respecto al año anterior. Cuando vemos ahora 32 ciudades capitales, acá ya tenemos una comparación año corrido, es decir, acumulamos toda la información entre agosto de 2023 y julio de 2024 para poder dar resultados de esas ciudades que son pequeñas, estilo Mitú, estilo Leticia, estilo San Andrés, que no nos permitiría tener información mucho más frecuente por el tamaño de las ciudades. Y en este caso ya vemos que Arauca, que no estaba en nuestro ejercicio anterior, aparece como la
la ciudad con mayor desocupación con 30.5, Mocoa con 27 y Quibdó con 26.3. Y por otro lado, las de menor tasa de desocupación serían Bucaramanga con 8.5, como lo mencionaba ahorita, un buen comportamiento, Mitú con una tasa de 7 y Leticia con una tasa de 3.1. Para este año corrido, es decir, el compendio de información desde agosto de 2023 hasta julio de 2024, nuestra tasa de desocupación a nivel nacional es de 10.3. Vamos ahora con la informalidad, un indicador fundamental para nosotros en el país, para esta administración, que tiene que ver con todas esas personas que en este momento se encuentran dentro del mercado laboral, pero de una forma informal. El año anterior, en julio de 2023, esta sí es mensual, teníamos una informalidad de 56.4, en julio de 2024 una informalidad de 56, nuevamente tenemos un comportamiento muy parecido al que teníamos hace un año en julio y digamos unas variaciones porcentuales pequeñas que no son estadísticamente significativas, en el total nacional una disminución de 0.3 puntos porcentuales, en 13 ciudades y áreas metropolitanas un aumento de 0.4, en 23 ciudades y áreas metropolitanas un aumento de 0.1 y en centros poblados y rural disperso una disminución de 0.2. Cuando miramos ahora esto en volumen de población, en cómo están estas personas en cada uno de nuestros dominios geográficos, vemos que de las 21.000 personas que estuvieron o que aumentaron la población ocupada entre julio de 2023 y julio de 2024, aquí nuevamente el tema de sumas y restas, hubo 88.000 personas que entraron al mercado laboral formal y hubo 67.000 que disminuyeron en el mercado informal en el total nacional. En 13 ciudades y áreas metropolitanas tuvimos un aumento de 75.000 personas en nuestra ocupación informal y de 8.000 personas en nuestra ocupación formal. En 23 ciudades y áreas metropolitanas aumentó 41.000 personas las personas ocupadas de forma informal y aumentaron 27.000 las formales. Y en centros poblados y rural disperso tuvimos un aumento en 34.000 personas en general, 21.000 informales y 13.000 formales. Cuando miramos el total nacional, 13 ciudades y 23 ciudades ya por centros poblados y rural disperso para evaluar el trimestre mayo-julio, qué pasó con nuestra ocupación, vemos que para el trimestre mayo-junio del año pasado teníamos una informalidad del 56%, para este año 55.9%, una disminución de 0.1 puntos porcentuales, que nuevamente no es estadísticamente significativa. Nuevamente tenemos un panorama muy parecido al que teníamos hace un año y unas variaciones en puntos porcentuales muy cercanas a cero. Cuando miramos nuevamente estos volúmenes de personas, pero ya en el trimestre mayo-julio, vemos que nuestra población ocupada que aumenta en el total nacional en 118.000 personas, corresponde a 51.000 informales, a 67.000 formales. En 13 ciudades y áreas metropolitanas que tenemos un aumento de 207.000 personas, 124.000 son formales y 124.000 son informales y 83.000 formales. En 23 ciudades y áreas metropolitanas, nuestro aumento de 204.000 personas ocupadas, 93.000 son informales y 111.000 formales. Y en centros poblados y rural disperso, que sí tenemos una disminución de la población ocupada en 38.000 personas, disminuye 21.000 en nuestros informales y disminuye 16.000 en nuestros formales. ¿Cómo queda entonces para el trimestre mayo-julio nuestro ranking de ciudades por informalidad? Ahí tenemos a Sincelejo como la ciudad con mayor nivel de informalidad, con un total de 65.8, con una proporción de 65.8, aunque implica una disminución de 2.9 puntos porcentuales, seguido de Montería, que tiene un total de 61.4% de informalidad, con un aumento en este caso de 2.6, y Riohacha, que se mantiene un poco estable con una desocupación del 61.1 y una disminución del 0.7 comparado con el trimestre del año anterior. En otra parte, pues digamos, en contraparte, las que tienen menores tasas de informalidad son Manizales, que tiene 34.2, con un aumento pequeño del 0.5, Bogotá, 34.6, con un aumento de un punto porcentual, y Tunja, con 38.7, que muestra una disminución de 2.8 puntos porcentuales. A diferencia de lo que veíamos hace un rato, en la cual se veía más ciudades aumentando, en el caso de la informalidad son más ciudades las que vienen disminuyendo levemente, aunque hay algunas con unos comportamientos importantes, como Valledupar, que baja en 4 puntos su informalidad, Quibdó, que baja en 7.5, y Cartagena, que baja en 8.1.
Nuestros indicadores de juventud, que les venimos haciendo también seguimiento mes a mes para pues, ver cómo está esta población que es prioritaria también y que tiene unos problemas de desempleo y de mercado laboral un poco más, o están más marcados, digamos, que en la población general. Cuando nos referimos a juventud, recordemos, son todas las personas de 15 a 28 años. En este caso, la tasa de desocupación para el trimestre pasa de 16.6 en el año anterior a 17.2 en este trimestre, mayo-julio de 2024, para el total nacional, y en 13 ciudades pasa de 16.4 a 17.5. Nuevamente, lo que hemos visto en toda la rueda, no tenemos diferencias significativas, tenemos panoramas muy parecidos entre los 2 años y en este caso las tasas globales de participación son muy parecidas también, 55.5 total nacional mayo-julio 2023 y 55.7 mayo-julio 2024. Y para las 13 ciudades, pues pasamos de 58.4 a 59.6 cuando comparamos los 2 trimestres. Nuestras brechas de género y de mercado laboral de género en jóvenes, pues que desafortunadamente son más altas y son más fuertes. En el caso de las mujeres tuvimos una tasa de desocupación para el trimestre de 21.2, una tasa de desocupación para hombres de 14.2 en el total nacional, nos lleva a una brecha de 7 puntos porcentuales y en este caso seguimos viendo esas grandes diferencias que tenemos entre las tasas globales de participación y las tasas de ocupación. En el caso de 13 ciudades y áreas metropolitanas tenemos una brecha mucho más pequeña, digamos. Sin embargo, pues se mantiene la tendencia que se tiene en todo el país y que se tiene realmente en muchas partes del mundo, y es que tenemos una tasa de desocupación mayor para mujeres, en este caso 19%, versus una tasa de desocupación de hombres de 16.1%. La desocupación de nuestros jóvenes, ¿cómo está en el país? Bueno, digamos que sabemos que el total nacional, nuestra desocupación es 17.2%, en los jóvenes de 15 a 28 años, y hay 3 ciudades que nuevamente están arriba en nuestro ranking de ciudades. Quibdó, 35.9% de desocupación en jóvenes, Sincelejo, 24.2% de desocupación de jóvenes, y Cartagena, 23.5% de desocupación de jóvenes. Por el otro lado, las que menores tasas de desocupación tienen son Bucaramanga, nuevamente 12.2%, Villavicencio 14.7% y Neiva 15.8%. Aquí entre todas las ciudades la única que tiene una diferencia estadísticamente significativa es Neiva, que pasa de una tasa de 19.9 a 15.8 con una disminución de 4.1 puntos porcentuales. Bueno, y para terminar vamos a dar esta información de autorreconocimiento étnico y racial. Aquí siempre escuchando las peticiones de nuestros usuarios y con la idea de mejorar la capacidad de lo que producimos para que cada día sean mejores las cifras que analizamos, vamos a empezar a presentar año corrido, en este caso agosto de 2023 a julio de 2024, para poder tener información suficiente que le permita a la gente hacer comparaciones con el periodo anterior. Si recuerdan, nosotros estábamos presentando solo el punto, no teníamos comparaciones con periodos anteriores. A partir de esta rueda de prensa lo vamos a tener. Entonces, en el caso del total de la población, en el número de personas, tanto ocupadas como desocupadas, como fuera de la fuerza de trabajo, vemos que en el tema de los totales tenemos una desocupación de población indígena que pasa de 81.000 personas a 82.000 personas, comparando el año agosto-julio, 2020-2023 y 2023-2024. En nuestros negros, afrodescendientes, raizales y palenqueros pasa de 264.000 a 252.000, negros, afrocolombianos o afrodescendientes 262.000 a 250.000, y quien no se autorreconoce con algún grupo étnico en nuestra encuesta, pues ya lo veíamos, 2.296.000 a 2.291.000. Aquí, digamos, hay una diferencia muy grande entre la desocupación de hombres y mujeres dependiendo cada uno de estos grupos étnico-raciales, que podemos ver, por ejemplo, los hombres indígenas tienen 39.000 personas desocupadas comparada con 38.000, mientras las mujeres tienen 42.000 comparado con 43.000, y el que venimos siendo reiterativos, porque siempre es el que presenta unas problemáticas más fuertes, digamos, lo veremos sobre todo ahorita en tasas, son nuestros grupos de negros, afrodescendientes, raizales y palenqueros, donde para el periodo de agosto-julio, por ejemplo, tuvimos 99.000 hombres desocupados versus 153.000 mujeres desocupadas. Acá es donde realmente la brecha interseccional se ve más grande, que es en las mujeres negras, afrodescendientes, raizales y palenqueras con respecto al total de la población o a otros grupos indígenas.
Acá ya, indígenas y raciales. Acá vemos ya por tasas, la tasa de ocupación, entonces para los indígenas, para el año agosto-julio fue 59.1, comparado con 60.4 del año anterior. Para negros, afrodescendientes, raizales y palenqueros, 56.8, comparado con 57.3. Y para solamente el grupo negro, afrodescendiente o afrocolombiano, sin incluir los palenqueros, pasa de 57.2 a 56.7. Vemos una leve diferencia entre cada una de estas, nuevamente sin tener diferencias estadísticamente significativas. Perdón, acabo de cometer un error, estaba hablándoles de tasa de ocupación y no de tasa de desocupación, así que voy a repetir esta información con la tasa de desocupación. La tasa de desocupación para las personas indígenas fue de 8.2 comparado con 8 del año anterior, negro, afrodescendiente, raizal y palenquero 13.3 a 14.1 y sin incluir los palenqueros de 13.4 a 14.2. Acá podemos ver la diferencia entre la tasa de desocupación entre hombres y mujeres. Por ejemplo, para los hombres indígenas la tasa de desocupación fue de 7 puntos, para las mujeres fue de 9.7, para los negros, afrodescendientes, raizales y palenqueros hombres fue de 9.2, para las mujeres de 18.7 y sin incluir los palenqueros y palenqueras pasamos de un 9.2 en hombres a un 18.8 en mujeres. Esos son los resultados que tenemos para el día de hoy de mercado laboral. Muchas gracias. Subdirectora, muchas gracias por los resultados presentados. Informamos a todos los asistentes a esta rueda de prensa, medios de comunicación y usuarios conectados a esta transmisión en vivo a través de Facebook y YouTube que todos los archivos de mercado laboral de julio 2024 ya se encuentran disponibles en nuestro portal web www.dane.gov.co para su consulta. Subdirectora, tenemos varias preguntas por parte de algunos medios de comunicación y usuarios conectados. La primera es de Carlos Andrés Prieto, Portal Económico, y él dice: hay una diferencia notable entre la tasa de desocupación de las mujeres, 12,9%, y hombres, 7,7%. ¿Cómo ha evolucionado esta brecha en los últimos meses? Bueno, pues como bien lo preguntas, durante el mes de julio la brecha de la desocupación entre mujeres y hombres fue de 5.2 puntos porcentuales. Esta brecha, como lo veníamos viendo y como lo mencioné en algún momento, en estos últimos 2 meses ha mostrado un poquito de aumento. Como les digo, no podemos hablar de tendencias aún, pero sí podemos ver algunos rasgos. Y en este caso, por ejemplo, podemos ver que de los meses de enero a junio del presente año, esta brecha estuvo en 4.7 puntos porcentuales. Como este mes tuvimos 5.2, podemos ver que estuvimos un poco por encima. Manuel Arturo García, de YouTube, nos pregunta: los datos indican que el 56% de los trabajadores en Colombia están en el sector informal. ¿Se sabe qué sectores económicos muestran los niveles más altos de esta informalidad? Sí, y ahí les quiero recordar, como bien lo mencionaba nuestra compañera del DANE, toda esta información está en nuestra página web, toda esta información está también anonimizada en microdatos. Así que si alguno o alguna quiere entrar a hacer un análisis muy particular de esta información, cuentan con todos los datos para hacerlo. Como lo decías, la proporción de informalidad para el mes fue de 56%, para el trimestre mayo-julio fue de 55.9%, casi lo mismo, y cuando uno entra a mirar por actividad económica por el trimestre, que es donde lo podemos ver, uno puede ver que la mayor población ocupada informal estuvo en agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca. Ahí tuvimos 2.925.000 personas en ese rango, y comercio y reparación de vehículos, recordemos que es comercio en general, más reparación de vehículos, 2.328.000 personas, y por último alojamiento y servicios de comida con 1.225.000 personas. La periodista Margarita Rojas de El Diario de Pereira pregunta: ¿cuántos empleos se dejaron de evidenciar en este periodo para Pereira, área metropolitana? Ok. Les recuerdo también a todos nuestros periodistas locales que tenemos toda la información pública, y además ahora el DANE tiene unos talleres con nuestros periodistas, con todas las personas que se encargan de los medios de comunicación, para que puedan tener mayor información, mayor análisis y puedan hacer un mayor aprovechamiento de esos datos.
Entonces, para la ciudad de Pereira, en el trimestre mayo-julio, se registró una tasa de desocupación de 10.4. Esto fue un aumento de 1.1 puntos porcentuales con respecto al mismo trimestre del año anterior. Y al hacer esta comparación justamente entre trimestres, vemos que la población desocupada aumentó en 5.000 personas y la desocupada en 5.000 personas y la ocupada en 9.000 personas. Ornella Nieto, de las Noticias de Telecaribe, pregunta: ¿cómo se ha comportado el desempleo en el último trimestre en Barranquilla? Bueno, para Barranquilla en el trimestre mayo-julio la tasa de desocupación fue de 10.3%. Esto implica una disminución de 0.3 con respecto a este periodo donde se ubicó en 10.6%. La colega Marcela Peña de Blue Radio pregunta: ¿qué explica la salida de 455.000 personas de la fuerza laboral? Bueno, entonces, esta salida de 455.000 personas está concentrada específicamente en otras cabeceras, en el dominio geográfico de otras cabeceras, donde tuvimos una variación estadísticamente significativa de 6.3%. Ahí principalmente lo que más salieron fue mujeres, con un incremento de 7.8%. En 10 ciudades tuvimos un incremento de 4.6%. Cuando miramos por sexo y por rangos de edad, el mayor incremento estuvo concentrado en los hombres de 25 a 54 años, donde 135.000, con un aumento, digamos, de 135.000 personas, y mujeres de 55 años y más, con un aumento de 136.000 personas. El incremento se puede ver principalmente en oficios del hogar, donde tuvimos un aumento de 338.000 personas en esta actividad. Leonardo Fabio Oliveros, del diario La Opinión de Cúcuta, pregunta: ¿cómo se comportó el desempleo en Cúcuta y qué sectores aportaron más a este indicador? Ok, en Cúcuta tuvimos una tasa de desocupación de 11.8 para el trimestre mayo-julio. Esto es un aumento de 0.8 puntos porcentuales con respecto al trimestre mayo-julio 2023. La población ocupada tuvo un aumento de 7.000 personas y las ramas de actividad donde hubo mayor crecimiento fueron actividades profesionales, científicas, técnicas y servicios administrativos, y actividades artísticas, entretenimiento, recreación y otras actividades de servicios. Como ya lo mencioné, pueden tener mucha más información detallada en nuestra página web. Óscar Castañeda, de Ondas del Meta, pregunta: ¿cómo está el mercado laboral en Villavicencio y en qué está la desocupación en esta misma ciudad? Bueno, para este trimestre en Villavicencio tuvimos una tasa global de participación de 67.4, una tasa de ocupación de 60.6 y una tasa de desocupación de 10.1, que es una disminución de 0.1 con respecto al mismo periodo del año pasado. Y las que más aportaron al aumento de la población ocupada fueron Administración Pública y Defensa, Transporte y Almacenamiento, y las que más restaron fueron Alojamiento y Construcción. Gustavo Zavala, del noticiero 30 Minutos de Economía de Colmundo, Radio Medellín, pregunta: ¿qué impactó el comportamiento del desempleo en Medellín? Bueno, en este trimestre para Medellín la tasa de desocupación fue de 9 puntos. Esto significó un aumento de 0.4 respecto al mismo trimestre, 8.6. Sin embargo, recordemos que es de las que están más abajo en nuestra tabla y en nuestro ranking. Y las actividades que más aportaron al aumento de los ocupados fueron transporte y almacenamiento e industria manufacturera, y las que más disminuyeron fueron actividades financieras e información y telecomunicaciones. Y por último, subdirectora, Rubí Villarreal pregunta desde RCN Radio Cartagena: ¿cuál es el comportamiento de la capital de Bolívar? ¿Qué sectores presentaron aumentos o disminuciones en la generación de empleos? Bueno, Ruby, para Cartagena la tasa global de participación pasó de 66.9 a 61.8 en el trimestre móvil y la tasa de ocupación se ubicó en 54.1 frente a 59.5. Por otro lado, la tasa de desocupación fue de 12.5 frente a 11.2, es decir, que tuvo un leve aumento. La disminución de la ocupación se concentró en actividades artísticas, entretenimiento, recreación y otras actividades de servicio, con una variación o una disminución del 21.6%, transporte y almacenamiento, que disminuyó 15.8%, y comercio y reparación de vehículos, que disminuyó 7.8%. Subdirectora, muchas gracias. Por el momento no tenemos más preguntas. Muchas gracias.